7 de marzo. Tengo una invitación para usted. Si usted es una persona que reconoce que conoce muy poco de la Biblia, que sabe que conoce muy poco de Dios, pero tiene el deseo de conocer más de Dios, del Dios de la Biblia, para amarle, para ser su discípulo, mire, yo le tengo una invitación. Los días jueves en la noche estamos teniendo una reunión por Zoom. El hacerlo por Zoom va a facilitar que usted, si no está en Acapulco, si está fuera de Acapulco, de donde usted esté, puede conectarse. Yo le voy a invitar a que me mande un mensaje al teléfono que está apareciendo ahora en la pantalla, 744-353-0629, y que me mande un mensaje pidiéndome la liga para que yo le mande la liga y usted se pueda conectar. Es solamente una hora, es solamente el Evangelio. Vamos a ayudarle a que usted pueda conectarse con Dios. Y el pasaje que nos toca leer está en Lucas 19, versículos del 28 al 40. Y el día de ayer Jesús hablaba de ese amo que se fue lejos y dejó sus sirvientes y luego regresó para pedirles cuentas. Y dice el versículo 28 que cuando Jesús terminó de hablar, siguió su camino hacia Jerusalén. Siguió su camino hacia Jerusalén. Y quiero resaltar en la versión 60, dice que Jesús iba adelante subiendo a Jerusalén. Hemos dicho ya de días anteriores que Jesús en pasajes anteriores emprendió su viaje rumbo a Jerusalén. Y en el camino Él les dijo varias veces a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén porque en Jerusalén Él sería crucificado. He tratado de explicarles lo que probablemente significó para Jesús estar caminando. Cada paso que Él daba era rumbo a su sufrimiento. Cada minuto, cada hora, cada día que transcurría era un tiempo menos para que estuviera más cerca de su propia muerte. Sin duda alguna que esto era algo que apachurraba, que constreñía el corazón de Jesús. Y dice un comentarista que esto habla del carácter valiente, del carácter obediente, del carácter presto, del carácter diligente del Señor Jesucristo. Él vino a cumplir una tarea. Qué gran ejemplo nos da a aquellos que somos sus seguidores, porque si nosotros queremos ser seguidores de Jesús, tenemos que aprender de su carácter valiente, obediente, diligente y presto para buscar hacer la voluntad de Dios. Dice versículo 29, cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, se detuvo junto al monte de los olivos y allí les dijo a dos de sus discípulos: vayan a ese pueblo que está allá, tan pronto entren van a encontrar un burro atado. Nadie se ha montado en ese burro antes, desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, responda: el Señor lo necesita. Los dos discípulos fueron al pueblo y encontraron al burro tal como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños preguntaron: ¿por qué desatan el burro? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Mire, vamos a detenernos tantito, un momento, en esto que parece un hecho sin importancia, un hecho circunstancial, y es que el Señor Jesús sabía que para entrar en Jerusalén, Él iba a entrar montado en un burro. Pero esto no era algo nuevo, esto no era algo improvisado. Déjeme decirle a usted, allá el profeta Zacarías, unos 500 años antes, había profetizado en Zacarías 9:9, dice: alégrate, bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene a ti montado sobre un burrito, es humilde pero justo y viene a darte la victoria. Imagínense, 500 años antes ya había sido predicho que el Señor Jesús entraría en Jerusalén montado en un burrito. Así es que ahora, cuando ya está próximo a entrar a Jerusalén, manda a dos discípulos diciendo: ustedes vayan y digan, el Señor Jesús necesita el burrito, préstamelo. Y fue lo que hicieron. Y efectivamente ahí estaba el burrito, efectivamente les preguntaron, efectivamente respondieron conforme Jesús dijo y les prestaron el burrito. Dice versículos siguientes que entonces luego se llevaron al burro, pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús para que se montara. Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde él iba a pasar. Cuando llegaron cerca del monte de los olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban alabando a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto.
Decían: bendito el Rey que viene en el nombre de Dios, que haya paz en el cielo, que todos reconozcan el poder de Dios. Debió haber sido un evento muy emotivo, muy significativo, porque Jerusalén representaba, bueno, la patria, el pueblo israelita, el pueblo judío, el pueblo de Dios. En Jerusalén es donde estaba el templo, era el centro ceremonial, era una ciudad muy importante. Y el que Jesús entrara en Jerusalén, fíjese usted, no entró cabalgando un caballo como lo hacían los reyes cuando hacían los generales que regresaban de la guerra. Entró en un burrito, y ese burrito, de acuerdo a las palabras de Zacarías, significó simplemente humildad y en son de paz. Pero algo que las personas no comprendían, porque ellos vivían con la expectativa de que Jesús llegaría a Jerusalén para armar un gran ejército y para armar una revolución en contra del Imperio Romano. Pero de manera sorpresiva, Jesús no llegó así. Jesús llegó montado en un burrito con un significado de humildad y de paz. Y dice que entonces entre la gente había unos fariseos que le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Jesús le contestó: les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarían. ¿De qué estaban preocupados los fariseos? Bueno, ellos eran en cierta forma mediadores entre el pueblo y el Imperio Romano. Y el Imperio Romano lo que no quería es que hubiera revueltas, no quería que hubiera problemas. Y si el pueblo empezaba a incitarse y empezaba a hacer alboroto, lo primero que hacían los romanos era enviar un grupo de soldados que los acallaran, que los sometieran y que acabaran con aquel alboroto. Y los fariseos dijeron: es que están gritando, están haciendo alboroto y están reverenciándose delante de Jesús. Van a venir los soldados, por favor, Jesús, dile a la gente que se calle. Y sin embargo, el Señor Jesucristo solamente dijo: bueno, yo les aseguro que si ellos se callan, las piedras van a hablar. Queridos amigos, ¿qué podemos ver en esta breve narración que nos hace el Evangelio de Lucas? Número 1, Jesús está enfocado en la tarea que su Padre le ha encomendado. Y la fama, la aclamación de las personas no lo distrae, no lo hace sentirse para que pueda desviarse de su propósito. Él sabía que caminaba rumbo a la cruz. Y esas ovaciones de alegría que hicieron, pues dice aquí que lo hacían porque estaban contentos y reconocían todos los milagros que Jesús había hecho. Pero también vemos y siguen los fariseos en contra del ministerio del Señor Jesucristo, y eso tampoco desvía al Señor Jesucristo. Jesús no se detiene porque los fariseos, los líderes de su pueblo, están en contra de él. No tiene temor de ellos y él está seguro de lo que está haciendo y él obedece a su Padre Celestial. No importa que los líderes judíos estén en contra, él está cumpliendo la tarea que su Padre le encargó. Esto nos deja una gran enseñanza para quienes somos seguidores del Señor Jesucristo, porque nos enseña, nos da ejemplo de lo que es vivir enfocados haciendo la voluntad de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, si usted es un discípulo de Jesucristo y usted estudia su Biblia y usted conoce lo que Dios pide de usted, yo le invito a que permanezcamos enfocados. Aun cuando cada paso que demos nos esté llevando a momentos difíciles de nuestra vida, porque mire usted, siempre vamos a cruzar momentos, tiempos difíciles que no alcanzamos a comprender el por qué o el para qué. Sin embargo, si creemos en un Dios soberano y estamos obedeciéndole, estamos seguros que Dios va a llevarnos a través de valles complicados y difíciles, pero será en el cumplimiento de su voluntad para nuestra vida y cumplimiento de sus propósitos eternos. Queridos amigos, enemigos como los tuvo Jesús, siempre los vamos a tener. No nos espantemos de eso, no nos sorprendamos de que siempre haya personas que se opongan cuando tenemos que cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero si nosotros estamos enfocados como Jesús los tuvo, vamos a caminar rumbo al cumplimiento del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, ¿qué le parece si oramos y pedimos de Dios que Él nos ayude a permanecer enfocados, así como el Señor Jesús lo hizo rumbo a Jerusalén? Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, gracias porque hoy iniciamos una nueva semana de trabajo y gracias porque sabemos que tú vienes con nosotros. Pero queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a permanecer enfocados, así como el Señor Jesucristo caminaba cada día rumbo a Jerusalén para cumplir el plan eterno de redención.
lo que tú habías determinado desde la eternidad, Él fue obediente. Y aun cuando hubo la aclamación y la ovación del pueblo, eso no lo desvió. Aun cuando los fariseos y los maestros de la ley fueron sus enemigos y lo criticaban y lo juzgaban, tampoco eso lo detuvo. Él se mantuvo caminando valiente, obediente, diligente, presto, rumbo a Jerusalén, rumbo al cumplimiento de tu plan. Permítenos comprender cómo, Señor, nosotros hemos de contribuir a ese cumplimiento de tus planes, que vivamos enfocados, que los asuntos de la vida común no nos desvíen de aquello a lo que tú nos has llamado, aun cuando puedan representar momentos difíciles, momentos oscuros de nuestra vida, pero sabiendo que tú estás en control y que tu voluntad se va a cumplir en nosotros. Gracias, Señor, por este día. Danos de tu bendición, que tu palabra sea nuestro alimento este día y el resto de la semana, que tu mano nos cuide, nos guarde en medio de la tribulación, en medio de las crisis, en medio de la tentación. Guárdanos, sosténnos con tu mano. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, un fuerte abrazo de su iglesia que está en la Península Viva. Nos vemos el día de mañana.